Grupo Zoom, grupo de los domingos, preparándonos para conversión. Doy mi número de WhatsApp por si a alguien le interesa entrar en estos grupos que son más cerraditos, pero profundizamos mucho y es una... eh, nos preparamos, es lo que vengo preparando para conversión porque estudiamos todos los temas necesarios. Y también una persona, Yudí, quiere estudiar de todo. Acá están invitados en este grupo hay todos, ¿está bien? Pero bueno, más 97250-773-5556. Más 97250-773-5556. Queda grabado igual. Eh, Estamos entonces profundizando. Jaime, ¿estás ahí? Todo lo que las perayotes, Re y Jofetim, traen temas re interesantes para la actualidad. Y ahora van a ver en qué tema nos vamos a meter. Esperen que nada más me organizo. Esto tiene que ver con la perashá que leímos ayer, para allá Shofetim, y tiene que ver también con lo que estábamos hablando recién, van a ver. Segundo. Va. El Rab le pone el titulito. ¿Cuánto me cobrás por adivinarme el futuro? Vamos a ver. O sea, si hablábamos del tema de los muertos, ahora van a ver qué. Hay dos cosas que el ser humano siempre quiso y nunca pudo tener. La primera es saber qué pasará en el futuro. O sea, a todo ser humano le gustaría saber qué va a pasar en el futuro. La segunda, controlarlo. O sea, mucha gente quiere saber qué va a pasar, qué me va a pasar, qué me va. Y después, pero a veces está contento o no está contento. Entonces a uno le gustaría controlar el futuro, de nuevo. Saber el futuro le gusta a todos, le gustaría a todos y controlar el futuro. Y alrededor de esos dos deseos, o el Rab lo dice, lo llama ansiedades, porque es ansiedad, no siempre la ansiedad es por el futuro, se construyó desde la antigüedad una industria entera. Miren, hay una industria entera por esas dos necesidades que el ser humano tiene. Los embusteros, mentirosos profesionales, que decían que podían ver el futuro y también los que vendían soluciones que supuestamente lo modificaban. O sea, tenés personas embusteras que te van a decir lo que va a pasar en el futuro y también tenés personas que te dicen, cómo controlarlo o cómo cambiarlo. Nuestra pera ya se ocupa de ambas cosas y lo hace con una lista tremendo. La Torá no se limita a una advertencia general, como diciendo, bueno, no vaya detrás de gente que quiere ver el futuro, sino te hace una lista exacta. Miren, la Torá no se limita a una advertencia general, enumera una práctica tras otra. Pasuk, no se hallará entre ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Empieza por la peor de todas, que es la idolatría de la muerte, dar al hijo. Sigue. Ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni en que interprete señales, ni hechiceros, ni encantador, ni quien consulte espíritus, ni adivino, ni quien pregunte a los muertos. Obvio que cada uno es algo, pero tienen que ver todo con lo mismo, que tiene que ver con adivinar el futuro, cambiar el futuro, magia, hechicería, brujería, todo prohibido por la Torah. Todo está, ¿en qué está? Devarim 18, acuérdense 18, Jai, vida, 10, 11. O sea, para la vida, no vayas por la muerte. El primer elemento de la lista sorprende. Pasar un hijo por el fuego no parece un acto de adivinación. ¿Qué hace encabezando una lista de adivinos y qué hace encabezando una lista de hechiceros? Maimónides lo explica en el Guía de los Perplejos, tomo 3, capítulo 37. Y su explicación es una radiografía, miren qué interesante, de cómo funcionaba este mecanismo. A ver, los promotores de este culto difundían una amenaza aterradora. Si un padre no pasaba a su hijo por el fuego, ese hijo moriría. Era corrupción. Espera, había dos. Espera, estaba él. Estaba el de sacrificar al hijo.
en el fuego y moría, como que lo mató. Y estaba dos personas que agarraban al niño de las piernas y las manos y los pasaban por el fuego. Medio que lo incendiaron, lo quemaron. Pero no necesariamente que lo mataron, ¿está bien? Bueno, ahora dice así. Si un padre no pasa a su hijo por el fuego, ese hijo va a morir. Esa corrupción religiosa, en su forma más brutal, fabricar miedo y luego presentarse como el dueño de la solución. ¿Entiendes? Primero te fabrica el miedo, porque nada que ver, no va a morir si no lo pasa por el fuego. Pero, pero vos tenés miedo ahora que muera tu hijo. Entonces dice, no, pero tenemos la solución. Pásalo por el fuego y entonces no va a morir. Entonces, te fabrican el miedo y te fabrican, ven, que aprovechadores. Un padre no sometía a su hijo a ese ritual por fanatismo pagano. Lo hacía por miedo. Lo hacía para salvarlo. La práctica más monstruosa de toda la lista no nacía entonces del deseo del saber el futuro, sino del otro deseo, el de controlarlo. ¿Se acuerdan que habían dos cosas, dijimos, no? Acá hay una lista de cosas de saber futuro o controlar el futuro. Le dijeron a esta persona, mira, si no haces esto, tu hijo se va a morir. No, yo no quiero que se me muera. Bueno, que tenés que hacer esto. Ah, bueno, esto por lo menos controla el futuro. Entonces, el deseo de controlar el futuro, la primera sería pasar al hijo por el fuego. Acuérdense que en este caso no es que lo mataban al niño. Era el caso extremo del amuleto. Los hechiceros de Baal habían descubierto que el miedo de un padre por el futuro de su hijo es una de las fuerzas más fáciles de explotar. Más allá de todo lo que hablamos antes en la clase anterior, de que también a través de la muerte querían, pero naturalmente ningún padre va a querer dar a su hijo. Entonces aprovechan inventando esto y diciendo, de esta manera te vas a salvar. Entonces, de nuevo, los hechiceros de Bala habían descubierto que el miedo de un padre por el futuro de su hijo es una de las fuerzas más fáciles de explotar. Claro, la explota totalmente porque cualquiera no quiere que le pase nada malo a su hijo. Y la lógica que aparece después se repite una y otra vez. Identificar el miedo de una persona y ofrecerle una solución que nadie puede comprobar. ¿Entienden? O sea, ¿cómo funciona esto de los embusteros, de los mentirosos? Primero, ellos saben que toda persona tiene miedos de cosas, no quiere perder, Entonces, mira, vamos a meterle ese miedo, vamos a trabajar sobre ese miedo. Entonces la persona va a estar desesperada. Entonces ahora le voy a decir, mira, tengo la solución. Entonces la persona me va a comprar. ¿Entendieron cómo funcionan? Embusteros profesionales. No es peligroso, ¿está bien? Es mentira. Mucha gente piensa que estas prácticas estaban prohibidas. Yo, a lo largo que vengo enseñando 20, 30 años, siempre me encontré con este punto. Que yo le digo, ¿por qué piensa que está prohibido todo esto? Porque yo quiero hablar, como el Ramo enseña, que todo esto viene de la mentira. Entonces muchos dicen, no, son fuerzas impuras y por eso está mal utilizarlo. Pero cuando me dicen fuerzas impuras, yo le digo, ¿pero vos pensás que existe eso? Y sí, existe. No, ¿entienden? Esperen. O sea, creen que existe esto que nosotros lo estamos llamando como embusteros. Mucha gente piensa que estas prácticas estaban prohibidas porque se consideraban peligrosas, que era magia negra, que funcionaba, que tenía un poder real y que ese poder provenía de un lugar oscuro del que convenía mantenerse alejado. O como diciendo, en verdad existe, pero está prohibido utilizarlo. Yo siempre lo cuestionaba, si en verdad existe y puedo utilizarlo y puedo lograr algo bueno, ¿por qué prohibirlo? No, porque es magia negra, pero ¿entienden? Si hay un método para saber cosas, ¿por qué la Torah lo prohibiría? Lo utilizo y sé las cosas. ¿Entienden? Si es como utilizar las leyes físicas. Utilizarla y bueno, desarrollamos la ciencia y conseguimos cosas mejores. Bueno, digamos, existe hacer algo así y adivinar el futuro. Y bueno, usarlo. No, ¿por qué? No. Entonces van con la respuesta, no, es magia negra, es fuerzas impuras. Entonces yo digo, yo porque no estoy de acuerdo con eso de magia negra y fuerzas impuras, de lo que estoy enseñando acá, y digo, tampoco, y estoy diciendo que eso viene de la mentira y de la falsedad, y por eso la Torah lucha contra eso. Si fuese algo que de verdad es un método para sacar cosas, sí, utilízalo para bien. Entonces va a decir, no, pero es magia negra. Bueno, dice así. Que era magia negra, que funcionaba, que tenía un poder real y que ese poder provenía de un lugar oscuro, del que convenía mantenerse alejado. Maimónides dice exactamente lo contrario. Saben que a mí me gusta mucho Rambam.
Contundente. Miren lo que dice Rambam. Rambam dice justamente lo contrario. Y lo dice sin ninguna diplomacia. O sea, porque tenés que cuidado, no digas esto, porque el otro no le va a gustar. No, decir la verdad. En el Millet Torah, en las leyes de idolatría, miren dónde están ubicadas las leyes. Si está ubicado en idolatría es porque todo eso viene de la máxima mentira y viene de idolatría. Astrología también viene de idolatría. La astrología que está escrito en las estrellas, eso viene del tema del servir a las estrellas, de que las estrellas como que definen las cosas y como que endiosaban las estrellas. No, pero no que endioso, nada más que todo eso del zodíaco va en contra del libre albedrío, porque si está condenado lo que te va a pasar, entonces no hay libre albedrío. Viene de idolatría, no es algo auténtico. En el Millet Torah, en las leyes de Abodá Zará, capítulo 11, después de describir una por una esas prácticas, se escribe, dice Rambam, todas estas prácticas son mentira. Miren Rambam, todas estas prácticas son mentira y falsedad. Y agrega que quien cree en ellas y piensa que son verdaderas y sabias, pero que la Torá las prohibió de todos modos, no es más que un tonto falto de entendimiento. ¿Está claro? Que Rambam me está diciendo que eso no existe y que si te la crees es una tontería. Y no es que en verdad hay poderes, no hay poderes, es todo mentira. Para Maimónides, el adivino pagano no era un enemigo espiritual, presta atención, enemigo espiritual con poderes oscuros, la magia negra, fuerza de la impureza. No había ahí un poder que viniera del lado equivocado. No había ningún poder. No existe. Y cuando uno entiende eso, el tema deja de ser sobrenatural y se vuelve profundamente humano. El adivino era un embustero del peor tipo porque se aprovechaba precisamente de los momentos de mayor vulnerabilidad. Les voy a contar una historia que el Rao contó impresionante. Esperen, pero impresionante. Pero ellos se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona. Un diagnóstico que asusta, un matrimonio que se está cayendo, un negocio que se está hundiendo, un hijo que está perdido. Son todas desesperaciones de la gente. Y la gente quiere soluciones. Entonces a veces van a ir a cualquier cosa porque quieren escuchar una respuesta. Pero son gente que están pobrecitos. No, pobrecitos, de verdad pobre. Está pasando un sufrimiento grande. O sea, que una persona se aproveche de ese sufrimiento, mintiéndole y dándole esperanza, mintiéndole en otras cosas que no tienen ningún sentido. Qué feo, ¿no? Es como, me hace acordar la mitzvá de la Torá, no pondrás un obstáculo al ciego, porque eso es como un obstáculo al ciego. Miren, de nuevo. Momentos de vulnerabilidad. Un diagnóstico que asusta. Un matrimonio que se está cayendo. Un negocio que se está hundiendo. Un hijo que está perdido. Aparecía cuando alguien estaba dispuesto a creer cualquier cosa, es aprovechador, y aparece cuando está dispuesto a pagar cualquier cosa, cualquier precio. ¿Por qué? Por recuperar la esperanza. Lo que vendía este embustero no era información sobre el futuro, que es lo que quiere decir. Él vendía una falsa esperanza a alguien que desesperadamente necesitaba una verdadera. ¿Y cómo se hacía el truco? Conviene entender de dónde proviene la impresión. Está bien, ahora, pero hay mucha gente que dice, no, pero de verdad, y acertaba, ¿y cómo puede ser? Entonces mucha gente dice, no, de verdad hay algo en eso. Conviene entender de dónde proviene la impresión de que el adivino, entre comillas, acertaba. Hay gente con un talento natural enorme para leer a otra persona. Eso no es que no existe. Existe gente que tiene ese talento para leer a otra persona. Observar una cara, detectar un gesto que dura una fracción de segundo, pero lo detectó y te capta algo. Notar dónde se le corta la respiración a alguien. Y acá está. Escuchar cómo cambia el tono de voz.
O sea, gente que son muy atentos a esos detalles. Escuchar cómo cambia el tono de voz al mencionar un tema. Esa habilidad, presta atención a verdad cómo lo explica, lógicamente, existe. Y esa habilidad es real. Pero no tiene nada que ver con algo sobrenatural. También la tienen los buenos vendedores, la tienen los buenos jugadores de póker, que saben todo, se acuerdan todo, prestan atención. Y a eso se le suma la sugestión. El que leía las manos, leía las cartas o el fondo de una taza, no necesitaba decir nada preciso. Le alcanzaba con frases amplias que pueden aplicarse a muchísima gente. Presta atención cómo trabajan. Si yo digo una frase muy detallista, le puedo pifiar. Yo puedo decir una frase amplia y siempre en algo le agarro. Es como el horóscopo. ¿Vieron el horóscopo? Esta semana te vas a encontrar con alguien que hace mucho que no veías. Y bueno, en la semana siempre, la mejor vez. Ah, sí, lo leí en el horóscopo. Bueno, pero claro, te contaste gochos. Pasaste por 100 personas, ibas, bajaste el autobús, algunas iba a dar. ¿Entiendes? Entonces, traes una frase amplia y entonces, ¿está bien? Por ejemplo, que pueden aplicarse a muchísima gente. Dice, veo un problema con alguien cercano. Y siempre algún problema a lo mejor hay con alguien cercano. Puede ser el abuelito, el primo lejano, el hermano que, no sé. Hay algo del pasado que quedó sin cerrar. ¿Y quién tiene algo del pasado que me hizo, me hizo reír como Rab lo escribe? Hay algo del pasado que quedó sin cerrar. Y super sadik que no tiene algo sin cerrar, que hiciste todo, cerraste todas las cuentas, perfecto, ya está aquí, siempre alguna cosita hay, está claro. Sí, ¿cómo sabía? Veo un cambio grande que se viene. También siempre ahí puede haber algún cambio. El que escucha esa frase, completaba los espacios en blanco con su propia vida. Y ahí lo completa. Ah, puede ser esto, ah, puede ser esto. Después recordaba los aciertos, entre comillas, del adivino y se olvidaba de todo lo que no había acertado. Porque muchas cosas seguro le pifió y no invocó. Pero hay una que invocó y esa le queda. Entonces, uy, este capta cosas. No, pero de 10 dijo una general, invocó porque en algo va a ir y bueno. Y se hace la fama. Como dice, hazte la fama y échate a dormir. Después recordaba los aciertos del adivino y se olvidaba de todo lo que no había acertado. El trabajo lo hacía la víctima, no el adivino. O sea, la víctima ya hizo el trabajo de creer en el adivino. En 1949, el psicólogo Bertram Forer demostró experimentalmente algo muy similar. Miren qué bueno. A 39 estudiantes se le dio un supuesto análisis personalizado de su personalidad. ¿Está bien? O sea, como que a cada uno le debía dar un análisis de cómo sos vos. Un análisis personalizado de su personalidad. Escuchen, en realidad todos recibieron exactamente el mismo texto, compuesto principalmente por frases tomadas de un libro de astrología, lo que decíamos, afirmaciones lo suficientemente, esperen, afirmaciones lo suficientemente generales como para que casi cualquiera pudiera reconocerse en ellas. Son tan generales las frases que sí, está hablando de mí. Claro, porque estas frases hablan de cualquier ser humano. Entonces, sí, está hablando de mí. Los estudiantes quedaron impresionados con la supuesta precisión del análisis. Solo más tarde, Forer les informó que todos habían obtenido el mismo resultado. Este fenómeno se conoce hoy como efecto Forer o efecto Barnum. Nuestra tendencia
a interpretar afirmaciones vagas y generales, así las interpretamos, como si escribieran específicamente nuestra vida. ¿Entienden? En otras palabras, son astrología, adivinos, dicen cosas generales que van a encajar en cualquier persona, en general en algo va a encajar, y puede ser que en algunas después se equivoquen, pero la que encajó va a decir, wow, ¿cómo sabía? Y ahí ya, este es adivino y sabe captar. Para un adivino, esa tendencia humana es oro puro. Claro, ¿entendieron? El adivino se aprovecha de la tendencia humana para que yo crea que él es un adivino. Por eso es oro puro. Y los amuletos. El segundo deseo del ser humano muy fuerte es el de controlar el futuro. Tenía su propio mercado. Los amuletos, los objetos con poder, los remedios metafísicos, Hamsa, la cintita roja, en otras religiones dice toca madera, no pase debajo de una escalera, martes 13 mala suerte. Todo eso son supersticiones. Pero vamos de nuevo, los amuletos, los objetos con poder, entre comillas, wow, contra el mal de ojo, los remedios metafísicos. Y acá Maimónides es todavía más duro, porque ya no habla de los paganos de Canaán, habla de una práctica que existía entre los Yudim y que afortunadamente ya desapareció. Baruch Hashem, Baruch Hashem. En aquellos tiempos, algunos embusteros escribían en el pergamino de la Mesuzá, ¿está bien? En la Mesuzá, nombres de ángeles y supuestos nombres sagrados, y de esta manera reforzar la protección de la casa. Están agarrando la Mesuzá como un amuleto de suerte, le están poniendo más cosas y con eso te protege más. Falta de respeto a la Mesuzá, que es una misvá para recordar a Dios en todo momento, cuando salgo de mi casa y cuando entro, para ir en sus caminos. No, es un pergamino que te trae buena suerte. Y le agregan cositas. Maimónides dice que esa gente está entre quienes no tienen parte en el mundo venidero. Miren, lo deja fuera del Olam Abba. Tremendo. ¡Wow! Es un castigo tremendo. Y explica por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué fuera del mundo venidero? No les alcanza con haber anulado la misvá. Está anulando la misvá. La mesuzá queda pesulá, porque en el momento que agregaste palabras en el texto de la mesuzá, ya no es kasher. O sea, primero arruinaste la misvá, no estás cumpliendo con la misvá, porque pusiste otras palabras en el texto de la mesuzá. Sino que convierten una gran misvá, que expresa la unidad del nombre del santo bendito sea, la unicidad de Dios, el amor a Él, su servicio, ¿en qué lo convierten? En un amuleto para su propio provecho, porque en su necedad, en su ignorancia, piensan que esto les servirá para las vanidades de este mundo. En verdad es para tener a Dios presente en todo momento. Y él no, esto es para que me vaya bien en el negocio, para que me vaya bien en esto. En el mismo capítulo 11 de Abodá Zará se dice algo parecido sobre el uso de versículos de la Torá, presta atención, para curar el cuerpo. Los versículos no son para curar el cuerpo, los versículos son sabiduría absoluta para crecer y elevarme como persona. No, voy a agarrar el versículo como magia para curarme. Es una falta de respeto al versículo, a la Torá. Para curar el cuerpo. ¿Quién hace eso? Está entre los que niegan la Torá, porque convierte las palabras de la Torá en un remedio para el cuerpo, cuando son un remedio para el alma. Claro, la Torá es un remedio para el alma, porque la Torá, ¿qué son? Las 613 mismos, los 613 preceptos te mejoran como ser humano, del hombre al prójimo, una buena sociedad, te dan ideas verdaderas, no ir detrás de la ignorancia, eso. Pero dice, no, estos son fórmulas mágicas para que no me resfríe y no me agarre gripe. Está el versículo a tu servicio. La lógica de Maimónides es siempre la misma. La mesuzá no es un seguro contra robos. Y en el momento en que una misvá se convierte en un recurso para conseguir algo, deja de ser una misvá
y se transforma en un amuleto pagano. Entre paréntesis, si fuese así, entonces no existiría que hayan robos y tenías la mezuzá. Y hay un montón de gente que tiene mezuzá y entró un ladrón. Entonces, si entró un ladrón, entonces no funcionó. Porque eso no es la mezuzá. Ay, ay, ay. La gente. Bueno. ¿Se entendió? Primero, ahora voy a pasar a una historia que le pasó al Rapitón estremecedora. Antes de pasar, ¿hay alguna acotación a lo que dijimos? No hice recreo, no importa, no pasa nada. Dígame si hay alguna acotación a lo que dijimos y paso a eso. Sigan en YouTube. No, a ver, sí, escucho. Tal vez se asemeja a algo que pasa por acá, que los estafadores llaman y dicen, aló, tía. Entonces la persona dice, atiende. Aló, mi hijo, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá, tu mamá, Anita? Entonces el estafador luego dice, el estafado dice, ¿cómo sabía? Dice que mi hermana era Anita, y todo eso, si la persona le está dando toda la información. Claro. Es algo parecido. Algo parecido. Y era un método de los ladrones para robar. Que de repente llama como que es un conocido o un familiar. Y a lo mejor la abuelita, el abuelito se equivoca y dice, sí, debe ser mi sobrino, ¿me podés dar un poquito de dinero que necesito? Y a veces hasta entran en la casa y le roban la casa. Y se aprovechan diciendo como ciertas palabritas que lo engañan. Generales, Sí, exacto. Pero me pareció muy bien como el Rabitón definió el horóscopo. Prestando atención, él se refirió especialmente al horóscopo y a la astrología. Que hoy en día un montón de gente cree en eso. Cree que es verdad y que sí. Y Ramán de siempre dice, eso es falso, eso viene de la idolatría, es equivocado. Muy bien.